Hola, bienvenido a mi canal de aprendizaje significativo de conceptos contables. Soy Luz Elba González Rocha, licenciada en Contaduría con maestría en docencia universitaria. Esta es la primera sesión de una serie de 5 videos en donde aprenderás los elementos de la contabilidad y la técnica contable. En esta primera sesión vamos a hablar de cuáles son esos 5 elementos que conforman los estados financieros y que vienen normados en la NIF A5. Recuerda que las normas de información financiera son pronunciamientos normativos y conceptuales que nos dicen cómo deben de evaluarse, presentarse y revelarse los diferentes elementos en los estados financieros. Esos 5 elementos son activo, pasivo, capital contable, ingresos y egresos. Lo relacionado a estados financieros lo vamos a abordar en otra sesión que te invito a verla. Empecemos con el activo. De acuerdo con la norma de información financiera, A5 es un recurso controlado por una entidad, identificado y cuantificado en términos monetarios, del que se esperan beneficios económicos futuros derivados de operaciones ocurridas en el pasado que han afectado económicamente a una entidad. Son bienes, derechos de cobro y servicios pagados por anticipado. De acuerdo a su disponibilidad, los activos se clasifican en circulante o a corto plazo. Esto es que son de fácil disponibilidad y que pueden convertirse rápidamente en dinero a un plazo menor a un año. ¿Cómo qué puede ser? Como el efectivo que ya lo tenemos disponible en las cuentas bancarias, las cuentas por cobrar por aquellas ventas que se realizaron a crédito y que la empresa tiene el derecho de cobrarlas en un futuro, los inventarios, que son mercancías que tienes disponibles para la venta, los pagos anticipados son servicios que ya pagaste y que en un futuro vas a recibir el correspondiente servicio. También tenemos los activos no circulantes o a largo plazo. Son recursos cuyo fin no es ser vendidos, son utilizados para realizar las operaciones de la empresa y estos pueden ser bienes tangibles con sustancia física, como por ejemplo los inmuebles y los muebles, las oficinas, el equipo de reparto, el equipo de cómputo, el mobiliario y equipo. Y también tenemos otro bloque de activos que son los intangibles, que no tienen sustancia física. ¿Cómo qué puede ser? Pues como el crédito mercantil, como las patentes, como las franquicias, como los gastos preoperativos. Y por último tenemos a los otros activos, que este bloque está más enfocado hacia la inversión que tienen las empresas en otras entidades. Se adquieren acciones para control de otras entidades. Los activos provienen de fuentes de financiamiento. Una de ellas es el pasivo. El pasivo representa deudas y obligaciones. De acuerdo con la norma de información financiera A5, se define como una obligación presente de la entidad, que es virtualmente ineludible. Está identificada en términos monetarios y representa una disminución futura de beneficios económicos derivada de operaciones ocurridas en el pasado. Esto es que, por ejemplo, cuando la empresa compra mercancía para la venta y la compra a crédito, va a quedar una deuda con uno de sus proveedores. Esta deuda, en el momento en el que tenga que pagarla, cumplir con su compromiso, va a tener una afectación económica porque va a tener que sacar dinero para pagarla. Las deudas más comunes en las empresas es con proveedores, con acreedores diversos, con préstamos bancarios, con préstamos a terceras personas. Y las obligaciones están más enfocadas al cumplimiento del pago de impuestos, por ejemplo, el impuesto sobre la renta o el impuesto al valor agregado. De acuerdo a su exigibilidad, los pasivos se clasifican en circulante o a corto plazo, que son deudas y obligaciones exigibles a un plazo menor a un año, como un crédito bancario pagadero antes del año, los impuestos por pagar al SAT o a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a largo plazo o no circulantes,
que son aquellas deudas y obligaciones exigibles a un plazo mayor a un año, como los créditos hipotecarios o algún préstamo bancario que sea a pagadero a un plazo mayor a un año. El tercer elemento de los estados financieros es el capital contable. Para las entidades lucrativas, desde el punto de vista financiero, representa el valor residual de los activos de una entidad una vez deducidos los pasivos. A esto se le conoce como activos netos. ¿Qué quiere decir? Que tienes tus bienes y tus derechos de cobro y que si tuvieras que pagar las deudas que generaste, lo que te sobre, una vez que pagaste las deudas, eso ya es de los socios. Ese es el patrimonio de los socios. En términos contables se conoce como activos netos. Desde el punto de vista legal, ¿qué representa el capital contable? Es el derecho que tienen los propietarios sobre los activos netos, que se ejerce mediante el reembolso o retribución. Una vez que una empresa es liquidada, el patrimonio se le reparte o se le reembolsa a los socios. De acuerdo a su origen, el capital contable se clasifica en contribuido y en ganado. El contribuido representa las aportaciones de los socios que hacen una vez que se inicia la empresa y durante la vida de la empresa. Y el capital ganado lo representan las utilidades o pérdidas que va generando la propia empresa con su operación. A veces se gana y a veces tienen pérdidas, ¿no? A veces se pierde. Ok, el cuarto elemento de los estados financieros son los ingresos. En términos de la norma de información financiera, A5, es el incremento bruto de activos o disminución de pasivos experimentado por una entidad durante un periodo contable, con un impacto favorable en la utilidad. Esto es, los ingresos que genera una empresa por las ventas se va a ver reflejado en un incremento en los activos y en un impacto favorable en la utilidad. También podrían verse disminuidos los pasivos. ¿Por qué? Porque con ese dinero se pueden pagar deudas y eso nos ayuda a disminuir pasivos. Ejemplo de los ingresos, pues son las ventas. El mejor ejemplo de un ingreso son las ventas totales que genera una empresa. A estas ventas totales le tenemos que disminuir los descuentos y las bonificaciones comerciales otorgadas a los clientes, las devoluciones efectuadas y el resultado nos va a dar las ventas netas. Esto lo encontramos normado en la NIF B3, que se refiere al estado de resultados integral. El último elemento de los estados financieros son los egresos. Los costos y los gastos representan los esfuerzos que realiza una empresa para obtener ingresos. Y están integrados por el costo de ventas, que es el valor de adquisición o de producción de las mercancías que se vendieron. De adquisición cuando se trata de una empresa comercial y de producción cuando se trata de una empresa manufacturera, que la empresa fabrica sus propios productos. También se le conoce como costo activo al costo de ventas. Cuando todavía no lo has vendido, la mercancía la mantienes en el almacén y el almacén o el inventario forma parte del activo. Por eso es que se le conoce como costo activo. Una vez que realizas la venta, lo sacas del almacén, por lo tanto sale del activo y se convierte en un costo de ventas. Y luego tenemos a los gastos. Los gastos no tienen que ver con fabricar ni con producir o adquirir un bien. Son erogaciones que realiza la empresa para poder vender, como por ejemplo la publicidad, la propaganda, la renta de algún local comercial en donde va a exhibir la mercancía, el pago a los empleados que se dedican a vender la mercancía, la administración del propio negocio. Eso es un gasto. De acuerdo con la norma de información financiera 5, son decrementos de los activos o incrementos de los pasivos de una entidad durante un periodo contable con un impacto desfavorable a la utilidad o pérdida neta. Se considera que es un decremento de los activos porque cada que tengas que pagar un gasto va a salir
un recurso de tu activo, va a salir dinero, vas a tener que sacar dinero para poder pagar o endeudarte. Si no lo pagas en ese momento, entonces vas a incrementar tus pasivos. Y esto te va a impactar disminuyéndote al final del periodo la utilidad. Mientras más gastos tengas, menos utilidad va a haber. Tanto los ingresos como los gastos se clasifican de acuerdo a su naturaleza y estos pueden ser ordinarios o no ordinarios. Se considera que son ordinarios aquellos que derivan de la operación propia del giro de la entidad, ya sean frecuentes o no. Por ejemplo, una empresa que se dedica a vender zapatos, los ingresos que obtenga por la venta de esos zapatos, pues es un ingreso ordinario. Y son no ordinarios cuando derivan de operaciones que no son propias del giro, ¿no? Ya sean frecuentes o no. Por ejemplo, vende algún equipo de cómputo que ya no necesita, el ingreso que obtenga por la venta de ese equipo de cómputo se va a considerar como un ingreso no ordinario porque no proviene de la venta del giro de la empresa. Otro ejemplo de no ordinarios pues, es la cancelación de una concesión o la expropiación de algún bien, o la venta, como habíamos comentado ya, la venta de vehículos utilitarios. Los vehículos utilitarios son aquellos vehículos que utiliza la empresa para el servicio de la operación de la empresa. Normalmente los traen los empleados. En resumen, en esta sesión aprendiste los 5 elementos de los estados financieros, su concepto y su clasificación. Te invito a que veas el siguiente video, la sesión número 2, en donde hablaremos acerca de cuáles son los 4 estados financieros básicos de acuerdo con las normas de información financiera. Y como siempre, tus comentarios me serán de gran utilidad para mejorar. Recuerda que el elemento más importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje es la disposición que tú tengas para aprender. La decisión de aprender, como siempre, es tuya. Hasta pronto.